Si has hecho clic en este vídeo, es porque consciente o inconscientemente estás buscando ayuda. Y déjame decirte algo, estás en el lugar correcto. Lo que vas a ver no es motivación vacía. No te voy a hablar de frases bonitas para colgar en la pared. Aquí vas a descubrir herramientas reales para endurecer la mente, transformar el dolor en poder y dejar de huir de lo que te incomoda. La mayoría vive su vida con el freno de mano puesto. Nos enseñaron a evitar el sufrimiento, a huir del esfuerzo, a conformarnos con menos de lo que podemos ser. Pero hay otra forma de vivir, una en la que no eres víctima de tu pasado, ni de tus pensamientos, ni de lo que los demás dicen que puedes o no puedes hacer. Esta historia, y todo lo que vamos a desarrollar en los próximos vídeos, no es sobre éxito fácil. Es sobre alguien que tuvo todas las razones para rendirse y eligió seguir. Que vivió abuso, pobreza, odio, miedo, y en lugar de quebrarse, se volvió más fuerte. No fue rápido. No fue bonito. Pero fue real. Cada capítulo de esta serie te va a enfrentar con partes de ti mismo que quizás has evitado. Te va a incomodar, porque crecer duele. Pero si lo tomas en serio, si aplicas cada lección en tu vida, no vas a ser el mismo al final del camino. Así que si te atreves, quédate. Porque lo que viene puede doler, pero te va a transformar. Capítulo 1. Debería haber sido una estadística. Hay personas que nacen con todo en contra. Desde el primer día están marcadas por el entorno, por la violencia, por la pobreza, por el miedo. Es fácil ver esas vidas y pensar que están destinadas a fracasar. Que serán parte de las estadísticas, de los que abandonan, de los que se pierden, de los que no logran salir. Pero no todo está escrito. Esta historia comienza con un niño atrapado en un hogar lleno de oscuridad. No era una película, no era un caso de estudio, era real. Golpes, humillación, una figura paterna controladora y abusiva, una madre con el alma rota tratando de resistir. Un ambiente donde cada día era una batalla, y donde sobrevivir ya era un logro. A los 8 años, ese niño ya había visto más dolor que muchos adultos en toda su vida. Iba a la escuela con miedo, con la autoestima por el suelo, convencido de que no valía nada. Era disléxico, tenía dificultades para leer y escribir, y se escondía en los baños para no enfrentar el mundo. Y aún así, estaba ahí. Respirando. Luchando. Viviendo. El dolor físico era fuerte, pero el emocional era peor. La vergüenza. El silencio. Esa sensación de que uno no tiene valor. Todo eso se fue acumulando como una bomba de tiempo. Y aquí viene la primera gran lección. El entorno puede marcarte, pero no te define para siempre. Él no tenía ningún privilegio. No había nadie que lo motivara. Lo único que lo mantenía de pie era una voz interna, casi apagada, que decía, esto no puede ser todo. Tiene que haber algo más. El problema es que la mayoría, cuando se cría así, se queda atrapado ahí. Se rinde. Se adapta al dolor. Aprende a sobrevivir, no a vivir. Y ahí es donde muchos se pierden. Ahí es donde se vuelven parte de esa estadística silenciosa, personas rotas por dentro, resignadas por fuera. Pero aquí no se trata de rendirse. Se trata de desafiar lo que parece imposible. Y todo empieza por una decisión. Una decisión pequeña, pero poderosa. La decisión de no aceptar que tu historia ya está escrita. El entorno en el que creces te da dos opciones, o te consume, o te obliga a endurecerte. Y aunque no todos reaccionan igual, en este caso, la oscuridad fue el combustible. No por elección, sino por supervivencia. Cuando un niño se ve obligado a crecer con miedo constante, desarrolla una habilidad que muchos adultos nunca dominan. La capacidad de leer una habitación, de adaptarse, de resistir en silencio. Pero esa capacidad tiene un precio. Internamente, ese silencio empieza a convertirse en rabia, en frustración, en una voz que te repite que no sirves. Esa voz no viene de la nada. Viene de años de escuchar insultos. Viene de ver a tu madre golpear el suelo mientras tú no puedes hacer nada. Viene de profesores que te tratan como si fueras tonto porque no puedes seguir el ritmo de los demás. Y todo eso se convierte en tu identidad. Por dentro, sabes que podría ser más. Pero nadie te lo dice.
Nadie lo ve. Así que aprendes a fingir. A sonreír por fuera, mientras por dentro estás quebrado. Te acostumbras a que el dolor es normal. A que fracasar es lo esperado. A que no hay salida. Y aquí entra una idea dura, pero necesaria. La autocompasión no siempre ayuda. Sentirte víctima puede darte consuelo temporal, pero si te quedas ahí, nunca vas a salir. No se trata de negar lo que pasó. Se trata de usarlo como punto de partida. Este no es un discurso de superación fácil. No hay frases bonitas que curen años de abuso. Pero hay una elección posible, dejar de esperar que alguien te salve. Cuando entiendes eso, todo cambia. Empiezas a mirar el dolor no como castigo, sino como parte del proceso. Empiezas a preguntarte, ¿y si yo puedo más de lo que creo? ¿Y si todo esto que me destruyó, puede ser lo que me forme? No es un camino cómodo. No es para todos. Pero si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti ya empezó a rebelarse contra el destino que otros escribieron por ti. A veces, lo más difícil no es el dolor físico, ni siquiera el emocional. Es la sensación de que nadie espera nada de ti. Que, incluso si desaparecieras, no harías falta. Vivir así, invisible, sin rumbo, sin apoyo, te lleva a una zona peligrosa, donde ya no te importa perder. Cuando uno llega a ese punto, tiene dos opciones: hundirse por completo o usar ese vacío como impulso. No para impresionar a otros. No para probar nada. Solo para sobrevivir con dignidad. La transformación no ocurre de golpe. Empieza con pequeñas decisiones. Levantarte cuando no quieres. Intentar aunque falles. Hablarte a ti mismo con un poco menos de odio. Es lento, frustrante, pero necesario. Porque nadie va a venir a rescatarte. Esa es la verdad que cuesta aceptar. Tú eres lo único que tienes. Pero en ese momento, algo cambió. Empezó a usar el miedo como guía. Si algo le daba miedo, sabía que tenía que enfrentarlo. ¿No sabía leer bien? Empezó a leer en voz alta aunque se burlaran. ¿No sabía nadar? Fue directo al agua, aunque se hundiera. Cada cosa que lo hacía sentir débil se convirtió en una tarea obligatoria. Y con cada desafío, fue forjando algo más poderoso que la fuerza física: resiliencia mental. No era talento. No era inteligencia. Era decisión. Mientras otros esperaban que la vida se ablandara, él se hizo más duro. Lo que más impacta de esta historia no es el cambio externo. Es la transformación interior. Pasar de sentirse una carga a sentirse capaz. De verse como un error a verse como una oportunidad. Eso no lo enseñan en la escuela. Nadie te entrena para eso. Pero si estás dispuesto a hacer el trabajo incómodo, ese que nadie quiere hacer, el cambio llega. Y lo mejor es que no necesitas que nadie lo apruebe. Solo que tú lo creas posible. Cada paso que dio no fue con confianza, fue con dudas. Y eso es lo más real de todo. El camino del cambio no se siente glorioso mientras lo recorres. Se siente sucio, incómodo, lleno de errores. Pero es ahí donde empieza a construirse una mentalidad diferente. En lugar de huir del dolor, aprendió a invitarlo. A buscarlo. Porque entendió algo que muy pocos se atreven a aceptar: el verdadero crecimiento no se da en la comodidad, se da en la incomodidad constante. Cuando sientes que ya no puedes, y aún así das un paso más. Cuando todos esperan que falles, y tú decides seguir intentando. Ese niño que un día se escondía en los baños por miedo a hablar, empezó a pararse frente al espejo y decirse a sí mismo lo que nadie le decía: no te vas a rendir. No esta vez. No era magia. Era repetición. Era brutal honestidad. Y era trabajo duro, todos los días. La transformación empezó por dentro mucho antes de que se notara por fuera. Cambiar el cuerpo fue solo una consecuencia de haber empezado a cambiar la mente. No fue suerte. Fue decisión. Y no fue una gran decisión heroica. Fue una cadena de decisiones pequeñas, tomadas cuando nadie estaba mirando. Eso es lo que la mayoría no entiende. No necesitas un gran momento de inspiración. Solo necesitas decidir que ya es suficiente.
que no vas a seguir siendo lo que las estadísticas dijeron que serías, que tu historia va a ser distinta. Y esa decisión, aunque parezca mínima, es el inicio de todo. Porque no importa de dónde vienes. Importa hasta dónde estás dispuesto a llegar. Capítulo 2. La verdad hiere. La verdad no siempre libera. A veces, te aplasta. A veces, te parte al medio. Porque no es suave, no es diplomática, y no tiene compasión. Pero aún así, es necesaria. Cuando decides mirar de frente quién eres realmente, sin excusas, sin adornos, sin culpar a nadie, algo dentro de ti se quiebra. Porque por fin ves lo que has evitado durante años, que la mayoría de tus límites no fueron impuestos por el mundo, sino por ti mismo. No es fácil admitirlo. Es más cómodo señalar a tus padres, a la pobreza, al sistema, a la suerte. Pero en algún momento, tienes que tener el valor de hacer una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que me duele es culpa mía por haberlo tolerado tanto tiempo? Esta parte del proceso duele. Duele aceptar que te has mentido. Que te has vendido una historia que te mantiene estancado. Que has usado tus heridas como excusa para no avanzar. Pero también es el punto donde todo empieza a cambiar. Porque cuando dejas de mentirte, empiezas a tomar el control. La verdad te saca de la fantasía. Te pone en el piso. Te muestra que no estás donde quieres estar, y que nadie te lo va a regalar. Él lo entendió así, nadie va a llegar a motivarte todos los días. Nadie va a obligarte a levantarte temprano, a entrenar, a leer, a cambiar. Eso depende de ti. Pero no puedes hacer ese cambio real si no empiezas por la verdad. Y la verdad, en su caso, era brutal, no era inteligente, no era fuerte, no era disciplinado. Era flojo, inseguro, y estaba lleno de excusas. Esa fue su confesión. Su punto de partida. Sin adornos. Pero ahí está el poder. Si tienes el valor de aceptar lo que eres ahora, puedes convertirte en algo completamente distinto. Y eso es exactamente lo que hizo. Cuando decides enfrentarte a la verdad, no basta con decir quiero cambiar. Tienes que estar dispuesto a desmantelarte por completo. Y eso no se logra con frases bonitas ni vídeos motivacionales. Se logra con incomodidad, con vergüenza, con dolor. Porque aceptar la verdad es reconocer que has sido tu peor enemigo. Que has desperdiciado tiempo. Que te has saboteado. Que has fallado no porque no pudieras, sino porque no quisiste esforzarte de verdad. Esa es la parte que nadie quiere mirar. Y él lo hizo. Se miró al espejo y se dijo, sin piedad, eres débil. Estás gordo. No sabes nada. No tienes futuro si sigues así. No para destruirse, sino para reconstruirse desde cero. En ese momento, algo hizo clic. Entendió que la única manera de dejar de odiarse era dejar de mentirse. Y que si de verdad quería respeto, tendría que ganárselo. No de los demás, sino de sí mismo. Con disciplina. Con esfuerzo. Con verdad. Ahí comenzó el proceso real. Doloroso. Lento. Humillante. Pero necesario. Se propuso convertirse en alguien que él mismo pudiera admirar. Y no porque se sintiera especial, sino precisamente porque no lo era. No tenía talento. No tenía ventaja. Solo tenía una decisión, no seguir siendo el mismo. Y eso fue suficiente. Porque cuando estás harto de tus propias excusas, cualquier cambio es posible. Pero solo si te atreves a ver la verdad de frente, y sigues caminando, aunque duela. Cuando decides dejar de mentirte, la transformación ya no es una opción, es una urgencia. Él entendió que no podía seguir esperando a sentirse listo. Porque la verdad no espera. No pregunta si estás preparado. Solo te muestra lo que eres, y te deja con dos caminos, enfrentarlo o seguir huyendo. Pero huir también tiene un precio. Te convierte en alguien que repite el mismo ciclo una y otra vez. Que empieza y abandona. Que quiere resultados sin incomodidad. Que busca validación externa porque no tiene respeto propio. Esa fue la vida que él eligió romper. Y la manera fue simple, pero brutal, hacerse responsable de todo. De su cuerpo. De su mente.
de sus decisiones. Aunque no fuera culpa suya cómo comenzó su vida, si era su responsabilidad cómo la iba a terminar. Cada mañana se levantaba con una misión: exponerse a la verdad, no evitarla. Si dolía, mejor. Si se sentía incómodo, era el camino correcto. Porque entendió que lo que evita te debilita, y lo que enfrentas te forma. Y eso incluía reconocer el daño que él mismo se hacía con su diálogo interno. Con cada vez que se decía no sirvo, esto es demasiado, nunca voy a lograrlo. Esas palabras no eran solo pensamientos, eran órdenes que su cuerpo obedecía. Así que empezó a cambiar las palabras, aunque no las creyera aún. Empezó a decir, si puedo, no voy a rendirme hoy, esto me pertenece. No porque ya fuera fuerte, sino porque quería construir la fuerza desde adentro. El progreso era lento, casi invisible. Pero cada día que no se rendía, ganaba algo. Y eso, más que cualquier talento, fue lo que lo transformó, la capacidad de decirse la verdad, y no detenerse ahí. La verdad no solo hiere, también libera. Porque cuando aceptas lo que eres, con todo lo roto, lo débil, lo limitado, ya no tienes que seguir fingiendo. Y desde ahí, desde esa base cruda y real, puedes empezar a construir algo verdadero. Él no buscaba convertirse en alguien perfecto. Buscaba ser alguien que ya no se escondiera detrás de excusas. Alguien que, aun con miedo, avanzara. Alguien que pudiera decir, sí, antes era así, pero ya no más. La sociedad suele enseñarnos a tapar nuestras fallas, a mostrarnos fuertes, seguros, exitosos. Pero eso solo genera presión y frustración. En cambio, cuando decides hablarte con brutal honestidad, sin adornos, sin filtros, todo cambia. Porque ya no dependes de lo que los demás piensen. Solo dependes de ti. Y eso fue lo que lo hizo imparable. No porque no tuviera fallas, sino porque las enfrentó todas. Porque dejó de tenerle miedo al juicio ajeno y empezó a exigirse más a sí mismo. Porque entendió que lo único que separa a los que logran algo de los que no, es la capacidad de sostener la incomodidad sin rendirse. El dolor emocional, el físico, el miedo, la fatiga, no los eliminó. Aprendió a vivir con ellos. A verlos como señales de que iba por el camino correcto. Porque si el proceso duele, es porque estás rompiendo algo viejo para construir algo nuevo. Y esa es la verdad más poderosa de todas. Tú puedes cambiar. No porque alguien te lo diga, sino porque tú lo decides. Capítulo 3. La tarea imposible. Cuando sientes que no das para más, cuando tu cuerpo grita que pares, cuando tu mente empieza a negociar contigo, ahí es donde realmente empieza el desafío. La mayoría cree que el límite está en lo físico. Pero no. El límite está en tu mente. Y muchas veces, ese límite es una mentira que aprendiste: esto es demasiado para ti, no tienes lo que se necesita, no naciste para esto. Él vivió esa mentira cada día. Su cuerpo no estaba hecho para correr largas distancias. No tenía el entrenamiento, ni la genética, ni la experiencia. Pero se propuso una meta que parecía ridícula: terminar una ultramaratón, sin preparación. Y ahí es donde entra la parte más importante. No se trata de correr, se trata de resistir tu mente cuando empieza a traicionarte. La tarea era imposible, sí. Pero eso era justamente lo que la hacía necesaria. Porque lo imposible no se enfrenta desde la comodidad. Se enfrenta desde el hambre. Desde la necesidad de demostrarte que tú decides hasta dónde llegas. No tu entorno. No tu pasado. No tu cuerpo. Y en ese intento brutal, su cuerpo colapsó. Sangre en la orina, pies destrozados, rodillas hinchadas. Pero siguió. No porque fuera sano. No porque fuera lógico. Sino porque entendió que rendirse era mucho más doloroso que continuar. Él no corría para ganar. Corría para destruir una versión débil de sí mismo. Una versión que se rendía ante el dolor. Una versión que buscaba excusas. Y cada paso, cada kilómetro, era un golpe contra esa versión antigua. Eso es lo que convierte una tarea imposible en una misión personal. No se trata del resultado, se trata de lo que se forja en el proceso. En medio de ese desafío brutal,
el dolor se convirtió en un maestro. Cada punzada, cada latido acelerado, cada espasmo muscular, le enseñaba que el cuerpo grita mucho antes de que realmente esté en peligro. Aprendió a diferenciar entre el dolor real y el que su mente exageraba para protegerlo. Y eso cambió todo. Porque ahí entendió algo poderoso. La mayoría de las veces no abandonamos porque no podemos más. Abandonamos porque queremos dejar de sentir incomodidad. No es lo mismo. Ese fue su despertar. Su cuerpo estaba gritando que parara, pero él eligió quedarse. Cada paso era una afirmación: sigo aquí, no me he rendido, todavía puedo avanzar. No porque fuera fácil, sino porque cada segundo que aguantaba, le quitaba poder a su yo débil. Y no se trataba de correr para demostrarle algo a los demás. No había público, ni aplausos, ni medallas. Solo estaba él, enfrentando su reflejo interno. Y ese reflejo lo retaba constantemente: ¿vas a rendirte otra vez? La respuesta no vino de un discurso motivador. Vino del silencio. De seguir avanzando cuando nadie te ve. De decidir que el dolor no define tu límite. Con cada kilómetro que recorría, la tarea imposible se volvía una afirmación: sí se puede, pero no sin sacrificio. Y ahí está la clave que muchos no entienden: la incomodidad no es un obstáculo. Es la señal de que vas en la dirección correcta. Es el precio que pagas por convertirte en alguien que ya no se rinde fácilmente. La tarea era imposible. Hasta que dejó de serlo. En los momentos más oscuros de esa prueba, cuando ya no había reservas físicas ni motivación emocional, solo quedó una cosa: la decisión de seguir. Y eso fue lo que los separó de quien solía ser. No hubo milagros. No hubo atajos. Solo una voluntad brutal de resistir. Porque cuando todo en tu cuerpo grita basta, pero tú eliges avanzar, te conviertes en otra persona. Una persona que ya no necesita motivación para hacer lo que debe hacer. Ahí, en ese punto de quiebre, es donde nace la verdadera mentalidad fuerte. Cuando tu cuerpo dice no puedo y tú dices vamos una vez más. Ese momento crea una memoria. Una referencia que te acompaña siempre. Porque si pudiste soportar eso, puedes soportarlo todo. Él no olvidó nunca ese dolor. Pero tampoco olvidó lo que construyó con él: confianza. Una confianza que no viene de palabras bonitas, sino de experiencia real. De haber estado al borde del colapso, y haber elegido seguir. Y eso lo cambia todo. Porque después de eso, ya no te asusta el esfuerzo. Ya no huyes del cansancio. Lo ves como un viejo amigo. Un recordatorio de que estás avanzando. La tarea que parecía imposible no lo fue por milagro, sino por una nueva relación con el sufrimiento. Aprendió a respetarlo. A usarlo. A convertirlo en combustible. Y eso, en un mundo donde todos buscan comodidad, te convierte en alguien raro, pero imparable. Una vez que atraviesas lo imposible, tu vida ya no puede seguir igual. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Después de esa experiencia extrema, él dejó de preguntarse cuánto falta. Empezó a preguntarse cuánto más puedo aguantar. Y esa pequeña diferencia cambia completamente tu forma de vivir. Porque ya no estás negociando con el esfuerzo. Estás comprometido con el resultado. Ya no haces las cosas solo cuando tienes ganas. Las haces porque entiendes que esa incomodidad es la única puerta hacia tu mejor versión. La tarea imposible, entonces, no fue una carrera. Fue un espejo. Uno que reflejaba con brutal honestidad quién era él, y quién estaba dispuesto a ser. Y lo más poderoso fue esto: no necesitó talento, ni aprobación, ni ayuda externa. Solo necesitó no rendirse. Esa idea es simple, pero rara. Porque vivimos en un mundo donde todos quieren avanzar rápido, con motivación diaria, con todo servido. Pero los que realmente cambian, los que realmente rompen sus límites, son los que están dispuestos a caminar por el infierno sin garantías, solo con decisión. Lo imposible no desaparece. Sigue ahí. Pero ahora sabes que puedes enfrentarlo. No con fuerza física. Con algo más profundo: resistencia mental. Paciencia. Y una voluntad indomable de no volver atrás.
Y una vez que conoces ese poder dentro de ti, ya nada vuelve a intimidarte igual. Si ya has llegado hasta aquí, ya vas por el minuto 25. Y eso no es poco. Pero justo en este punto es donde muchos se desconectan. Llega una notificación, entra un mensaje, el cansancio aparece. Escúchame bien, no dejes que las distracciones te roben el cambio que estás buscando. WhatsApp puede esperar. Las redes también. Esto que estás escuchando no es entretenimiento. Es una sacudida. Una llamada directa a despertar. Si algo dentro de ti te hizo hacer clic en este vídeo, no te vayas ahora que lo importante está empezando. Respira, siéntate bien y escucha. Porque lo que viene a continuación no solo te va a retar. Te va a enseñar cómo tomar el alma de las situaciones que intentan vencerte. Capítulo 4. Taking Souls. En cada situación difícil hay una oportunidad. No siempre para ganar, pero sí para dejar una marca. Para que el otro, la vida o el problema digan, no lo pudimos romper. Esa es la esencia de quitar almas. No se trata de hacer daño, se trata de hacer que todo lo que intenta aplastarte se dé cuenta de que tú no eres fácil de vencer. Él entendió esto cuando estuvo en las condiciones más hostiles. Rodeado de personas que esperaban que fallara, que lo subestimaban, que lo trataban como invisible. Y en vez de pelear con palabras, eligió otra estrategia, mostrar excelencia bajo presión. Llegaba antes que todos. Entrenaba más duro. No se quejaba. Cumplía con todo y aún más. Y al hacerlo, mandaba un mensaje claro: puedes intentar detenerme, pero yo no me voy a romper. Eso no solo sorprendía a quienes lo rodeaban, también los descolocaba. Porque nadie espera que alguien aguante tanto. Nadie espera que tú respondas al desprecio con disciplina, al cansancio con presencia, al dolor con rendimiento. Y ahí, justo ahí, es cuando les quitas el alma, cuando desarmas sus expectativas, cuando rompes el guión que escribieron para ti. No tienes que gritar. No tienes que explicarte. Solo tienes que hacer el trabajo mejor que nadie, incluso cuando todos esperan lo contrario. Esa actitud no nace del orgullo. Nace del hambre de demostrarte que nadie te define. Que tu rendimiento no depende del clima, del entorno, del trato que recibes, depende de lo que tú decides entregar, sin importar nada. Y cuando actúas así, incluso tus enemigos te respetan en silencio. Porque saben que no pudieron contigo. Lo más poderoso de quitar almas no es que el otro lo note, es que tú te transformas en el proceso. Cuando decides que nada te va a frenar, que vas a rendir al máximo aun cuando nadie lo valore, creas algo dentro de ti que es imposible de romper: respeto propio. Él entendió que cada vez que hacía más de lo que se esperaba, sin quejarse, sin buscar reconocimiento, ganaba una batalla interna. No contra otros, contra esa voz débil que todos tenemos dentro. La que dice: ya hiciste suficiente, descansa, nadie se va a dar cuenta. Esa voz siempre va a estar ahí. Pero tú decides si la obedeces o la superas. Y ahí está el verdadero juego. No se trata de vencer a otros. Se trata de dominarte a ti mismo frente a la adversidad, y seguir rindiendo cuando lo lógico sería rendirse. Muchos solo se esfuerzan cuando hay alguien mirando. Pero eso es frágil. Él hacía lo contrario, daba lo mejor cuando nadie lo veía, porque entendía que eso era lo que construía el carácter. En ambientes hostiles, su respuesta era excelencia. En el desprecio, esfuerzo. En la presión, enfoque. Y eso, con el tiempo, generaba algo inevitable: respeto. Incluso los que lo menospreciaban al principio empezaban a reconocer que había algo distinto en él. Una resistencia mental que no podían ignorar. No lo hacía para humillar. Lo hacía para dejar claro que no podían quebrarlo. Y eso vale más que cualquier título o aplauso: ser alguien que inspira silencio porque nadie entiende cómo sigues de pie. Cuando decides rendir al máximo incluso en medio de la hostilidad, empiezas a jugar un juego completamente diferente. Ya no estás corriendo la carrera que los demás ven, estás corriendo una interna, una guerra contigo mismo. En cada lugar donde estuvo, él se propuso una sola meta: dejar claro que no podían quebrarlo. Que no importaban las condiciones, el clima, las reglas injustas o los desprecios,
Él iba a responder con excelencia. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de esa actitud? Que desarma. Desarma al que te critica. Desarma al que intenta cansarte. Desarma al sistema que busca doblegarte. Porque no saben cómo ganarte. No entienden cómo alguien puede seguir avanzando cuando todo parece estar en contra. Y ahí es cuando la situación cambia. Ya no eres tú el que se siente intimidado. Son ellos los que empiezan a preguntarse hasta dónde vas a llegar. Y no necesitas hablar. No necesitas explicar. Solo necesitas mostrar consistencia. Porque en un mundo donde todos bajan el ritmo cuando se sienten mal, tú subes la intensidad. Ahí está la verdadera diferencia. No en ser el más fuerte. No en ser el más inteligente. Sino en ser el que nunca baja la guardia. Y eso se nota. En tu energía. En tu mirada. En la forma en que enfrentas el trabajo, los retos, la vida misma. Él no se convirtió en alguien respetado porque pidió respeto. Se convirtió en alguien respetado porque se comportó como alguien que no necesitaba validación para darlo todo. Ese es el mensaje más poderoso que puedes enviar. Yo no me rompo. Y cuando lo haces suficiente veces, el entorno empieza a adaptarse a ti. Porque ya entendieron que contigo no se juega. Llegar a ese nivel de mentalidad no es cuestión de suerte. Es el resultado de miles de decisiones pequeñas. Levantarte cuando no tienes ganas, dar el extra cuando nadie te lo exige, responder con esfuerzo cuando te subestiman. Él descubrió que, en cualquier ambiente, incluso en los más duros, puedes ganar sin decir una palabra. No porque ganes premios. No porque te reconozcan. Sino porque, al final del día, todos saben quién es el que realmente lo dio todo. Y eso es quitar almas. No se trata de destruir al otro. Se trata de hacer que cualquiera que te subestime, termine admirando tu aguante, tu enfoque, tu entrega. Te vuelves ese tipo de persona que incomoda. Que obliga a otros a mirarse al espejo y preguntarse por qué ellos no están dando lo mismo. Y sin quererlo, empiezas a elevar el nivel de todo lo que te rodea, simplemente por tu presencia. Pero lo más importante, tú ya no eres el mismo. Después de enfrentar tantas pruebas sin rendirte, tu confianza se vuelve invencible. No porque creas que eres perfecto, sino porque sabes que pase lo que pase, tú no vas a parar. Esa seguridad no se aprende en libros. Se construye en la acción. Y una vez que la tienes, nadie puede quitártela. Ese es el verdadero poder, ser alguien que no necesita ser el mejor, pero que siempre está dispuesto a ir más allá. Ese tipo de mentalidad no solo cambia tu vida, cambia todo lo que tocas. Capítulo 5. Mente blindada. Hay algo más duro que soportar el dolor físico o la fatiga extrema. Mantener tu mente firme cuando todo a tu alrededor se desmorona. Él entendió que el cuerpo puede resistir más de lo que creemos, pero la mente es frágil si no la entrenas. Las dudas, los miedos, las inseguridades, entran como balas cuando no has creado un escudo mental. Por eso, su enfoque empezó a cambiar. Ya no era solo aguantar más, era pensar diferente bajo presión. Porque cuando la situación se pone difícil, tu cabeza es lo primero que intenta abandonarte. Y si no controlas tus pensamientos, te vuelves víctima de ellos. Empiezas a creer que no puedes, que ya hiciste suficiente, que no vale la pena seguir. Ahí es donde entra la mente blindada. No es una mente positiva todo el tiempo. Es una mente disciplinada, que no se deja arrastrar por emociones momentáneas. Cuando sientes que no puedes más, esa mente te recuerda que sí puedes. Cuando todo te duele, esa mente te empuja con lógica, no estás muriendo, solo estás incómodo. Él empezó a cuestionar sus pensamientos, a desafiarlos, a no creer en todo lo que su cabeza le decía. Porque entendió que la mente te miente cuando estás bajo presión. Te protege con excusas. Y si no la enfrentas, cedes. Te rindes. Por eso decidió entrenar su mente como un músculo, exigiéndola cada día, empujándola fuera de su zona de comodidad hasta que se volviera inquebrantable. Esa fue la clave para lograr lo que muchos consideraban imposible. No el cuerpo. No el talento. La mente. Una mente que no pide permiso, que no se derrumba, y que decide avanzar,
aunque no tenga garantías. Blindar la mente no se logra con frases motivadoras ni pensamientos bonitos. Se logra poniéndote, voluntariamente, en situaciones que incomodan tu mente. No por castigo, sino porque es la única forma de fortalecerla. Él lo entendió rápido: si solo entrenas cuando te sientes bien, nunca crecerás de verdad. Porque la vida no te va a preguntar si estás listo. La vida simplemente va a empujarte. Y cuando lo haga, solo tendrás dos opciones: resistir o quebrarte. Por eso empezó a hacer cosas que no quería hacer. Correr cuando no tenía fuerzas. Leer cuando su mente decía ya basta. Despertarse antes que todos, entrenar más que todos, dar más de lo que le pedían, no para impresionar a nadie, sino para demostrarle a su propia mente quién manda. Y ahí está el punto clave: si no te gobiernas a ti mismo, vas a vivir siendo dominado por lo externo. Por la pereza, por el dolor, por la validación. Pero si decides liderarte, aunque sea incómodo, aunque duela, aunque no haya premio inmediato, te vuelves libre. Libre del miedo. Libre de la excusa. Libre de la dependencia a sentirte motivado. Porque una mente blindada no necesita ganas. Solo necesita una razón. Y esa razón puede ser simple: no volver a ser débil. No permitir que el pasado se repita. No rendirse jamás, pase lo que pase. Lo más fuerte de esta mentalidad es que no se nota a simple vista. No lleva uniforme, ni tiene medallas. Pero se manifiesta en cada decisión. En cada voy a hacerlo igual, incluso cuando todo dentro de ti dice que pares. Esa constancia, ese control, esa firmeza, es lo que marca la diferencia entre los que solo sueñan con cambiar y los que realmente lo hacen. Tener una mente blindada no significa no sentir. Significa que, aunque sientas miedo, dolor o fatiga, no permites que eso decida por ti. Él se dio cuenta de algo poderoso: la mayoría de personas se rinden no porque estén físicamente derrotadas, sino porque su mente les dice que no vale la pena seguir. Y si no estás entrenado para responderle a esa voz, te convence, te frena, te apaga. Por eso se volvió obsesivo con una idea: fortalecer la conversación interna. No puedes depender del mundo para impulsarte. Necesitas ser tú el que te exige, el que te habla con verdad, el que se niega a negociar con la debilidad. Muchos piensan que eso es ser duro, insensible, extremo. Pero en realidad, es ser libre. Porque cuando puedes confiar en tu propia mente, cuando sabes que no te vas a traicionar, que vas a hacer lo que dijiste que harías, aunque nadie esté mirando, te vuelves invencible desde adentro. Y esa firmeza se entrena con decisiones pequeñas. Levantarte cuando suena la alarma. Terminar lo que empezaste. Hacer una repetición más. Mantener la promesa, aunque sea incómodo. Cada una de esas acciones es un ladrillo en la construcción de tu armadura mental. Él sabía que las grandes pruebas no llegan con aviso. Que la vida no avisa cuando te va a poner contra la pared. Por eso, cada día era una práctica para el momento en que todo se pusiera difícil de verdad. No esperaba a que todo esté perfecto para ser fuerte. Se hacía fuerte antes, en medio del caos. Y eso marcó la diferencia. No se trataba de parecer fuerte. Se trataba de serlo, incluso cuando nadie lo notara. Lo más valioso de construir una mente blindada no es solo lo que logras, es en quien te conviertes. Una persona así no reacciona con pánico cuando todo se sale de control. No necesita que el entorno sea perfecto. No se quiebra ante la crítica, el fracaso o la soledad. Porque su fuerza no depende de lo que pasa afuera. Viene de lo que construyó adentro. Y eso, con el tiempo, empieza a notarse. No porque hables fuerte o seas agresivo. Se nota en tu calma. En tu claridad. En la forma en que tomas decisiones firmes cuando todos dudan. En cómo te mantienes estable mientras otros se rinden. Pero llegar ahí no es cuestión de magia. Es elegir, una y otra vez, hacerlo difícil cuando sería más fácil soltarlo todo. Es asumir que la incomodidad no es tu enemiga, es tu entrenamiento. Es aceptar que el verdadero enemigo no es el dolor ni la fatiga, es tu propia mente cuando no has aprendido a gobernarla. Por eso, cada día es una oportunidad de entrenarla. Cada momento incómodo,
cada fracaso, cada excusa que aparece, es una puerta para hacerte más fuerte por dentro. No necesitas ser el más rápido, el más brillante, ni el más talentoso. Solo necesitas ser el que no se detiene. El que sigue. El que decide avanzar, aunque no tenga ganas, aunque nadie aplauda, aunque todo en su cabeza le diga que pare. Porque al final, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras. La verdadera libertad es tener el control total de tu mente y tu respuesta ante la vida. Esa es la mente blindada. Y nadie te la puede quitar. Capítulo 6. No se trata de un trofeo. La mayoría empieza buscando una meta, un trofeo, un reconocimiento, un resultado visible que justifique el esfuerzo. Pero hay un punto en el camino donde te das cuenta de algo mucho más profundo. El verdadero premio no es lo que logras, es en quien te conviertes para lograrlo. Él comenzó persiguiendo objetivos, romper récords, superar límites físicos, obtener insignias que demostraran su valor. Pero con el tiempo, entendió que lo importante no era tener una medalla colgada en el pecho, era mirar atrás y saber que no se había rendido jamás. Porque los trofeos se llenan de polvo. Los aplausos se apagan. Las felicitaciones duran un rato. Pero la disciplina, la mentalidad, la transformación interna, eso se queda contigo para siempre. Cuando solo te enfocas en la meta, corres el riesgo de dejar de avanzar una vez que la alcanzas. Pero si tu motivación está en el proceso, en ser mejor, en ir más profundo, en superar tu propia versión anterior, entonces nunca dejas de crecer. Y ahí es donde está el verdadero poder. Él no entrenaba solo para ganar. Entrenaba para construir un carácter que no dependiera del resultado. Porque sabía que los momentos de dolor, frustración o cansancio no desaparecen cuando logras algo, solo aprendes a enfrentarlos de otra forma. No necesitas una medalla para demostrar que eres fuerte. Lo sabes tú. Lo vives tú. Lo llevas contigo. Esa mentalidad no solo cambia cómo entrenas, cambia cómo vives. Porque ya no haces las cosas para mostrarle algo al mundo. Las haces porque te has convertido en alguien que no puede vivir sin darlo todo. Muchos piensan que el éxito es llegar a una meta, subir al podio, lograr lo que otros no pudieron. Pero lo cierto es que la victoria real ocurre mucho antes de cruzar la meta. Está en el momento en que decides seguir entrenando aunque nadie te esté viendo. En el instante en que, con todo en contra, eliges avanzar igual. En las mañanas donde el cuerpo duele y la cabeza grita que pares, y tú lo haces de todos modos. Ahí es donde se forja el carácter. Ahí es donde ganas, incluso si no hay público, ni cámaras, ni trofeos. Él entendió que si solo haces las cosas por una recompensa externa, te vuelves esclavo del resultado. Pero si las haces porque tu estándar personal es no fallarte a ti mismo, entonces nada ni nadie puede detenerte. No importa si alguien te reconoce. Tú sabes lo que hiciste. Tú sabes cuánto aguantaste. Tú sabes lo que costó llegar hasta ahí. Y esa certeza vale más que cualquier trofeo de oro. Lo que más valoraba no eran sus logros visibles, sino cómo esos retos lo habían transformado por dentro. Cómo había aprendido a mantenerse firme sin importar el dolor. Cómo había desarrollado una ética tan sólida que, incluso en el caos, su mente seguía ordenada. Esa es la esencia, no perseguir trofeos, sino construir una identidad. Una forma de ser que no depende de nada externo. Porque el verdadero premio no está en lo que obtienes. Está en lo que te conviertes para conseguirlo. Cuando entiendes que no se trata de un trofeo, tu forma de actuar cambia para siempre. Ya no trabajas solo para el aplauso. Ya no corres solo para ganar. Ahora lo haces porque convertirte en alguien disciplinado, firme y enfocado es más importante que cualquier premio. Él notó algo que muchos ignoran: el verdadero progreso no siempre es visible. A veces no se nota en el cuerpo, ni en el resultado inmediato. Pero sí se nota en cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas. En cómo manejas el fracaso. En cómo te levantas sin necesitar motivación externa. Eso es mucho más poderoso que ganar una competencia o romper un récord. Porque el trofeo puede venir o no. Pero la manera en que vives, en que respondes, en que te enfrentas a la incomodidad cada día, eso te transforma para siempre.
Cuando haces las cosas con propósito, no por aprobación, sino por respeto a ti mismo, tu trabajo se vuelve más fuerte, más auténtico. Y ahí es donde empieza la verdadera evolución. Ya no se trata de llegar primero. Se trata de no traicionarte. De no quedarte con menos de lo que puedes dar. De exigirte aunque nadie lo pida, porque tú sabes de lo que eres capaz. Él dejó de medir su valor por los trofeos. Empezó a medirlo por la calidad de su esfuerzo diario. Y entendió que esa constancia silenciosa, esa firmeza en lo invisible, es lo que lo hacía verdaderamente imparable. Una vez que dejas de hacer las cosas por el trofeo, empiezas a vivir con un estándar mucho más alto. Porque si el objetivo no es impresionar a nadie, entonces cada decisión que tomas responde a una sola pregunta: ¿esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Eso cambia todo. Ya no te importa si el camino es largo. No te detiene el dolor, ni el cansancio, ni los fracasos. Porque tu meta no es ganar, es no conformarte jamás. Él descubrió que el verdadero éxito no era una meta final. Era ser capaz de sostener el esfuerzo, cuando nadie te lo exige. De mantener tu palabra, aunque solo tú sepas que la rompiste. De ser consistente con lo que dices que eres, sin importar si el mundo te ve o no. Cuando lo entendió, dejó de esperar validación. No necesitaba aplausos. No necesitaba permiso. Solo necesitaba seguir. Porque ya no estaba entrenando por una medalla. Estaba entrenando para no volver a ser esa versión débil que alguna vez lo dominó. Cada paso, cada repetición, cada decisión difícil, era una forma de demostrar que el compromiso no era con el resultado. Era consigo mismo. Y eso es lo que pocos entienden. El trofeo no es el metal. El verdadero trofeo eres tú, después de no rendirte. Capítulo 7. La arma más poderosa. Todos buscan herramientas externas, una rutina, una técnica, una fórmula. Pero él descubrió que la herramienta más poderosa que existe no está en un libro, ni en un gimnasio, ni en una charla motivacional. Está en ti. Y se llama determinación. Esa fuerza interior que no se compra, no se aprende en un curso, no depende del talento. Es algo que decides encender, incluso cuando todo parece apagado. Desde muy joven, entendió que había personas más fuertes, más rápidas, más inteligentes. Pero pocas estaban dispuestas a soportar el dolor, el aburrimiento, la incomodidad de hacer lo que otros no hacen. Ahí es donde él sacó ventaja. No con facilidad, sino con intención. Con una voluntad inquebrantable que fue forjando a golpes, fracasos y disciplina. Y esa arma, que todos tenemos pero pocos usan, es la que marca la diferencia entre el que lo intenta y el que lo logra. La mayoría busca motivación. Él buscaba propósito. Porque la motivación es pasajera. Cambia con el clima, con el estado de ánimo, con la opinión de los demás. Pero cuando tienes claro por qué haces lo que haces, ya no importa si tienes ganas o no. Lo haces igual. La arma más poderosa no es física. Es mental. Es la decisión diaria de no negociarte a ti mismo. De avanzar sin excusas. De mirar lo que te limita, y atacarlo sin piedad. Y si logras dominar esa parte de ti, si aprendes a usar esa arma cada día, en cada acción, en cada pequeño reto, entonces no hay obstáculo que realmente pueda detenerte. La mayoría espera a sentirse bien para actuar. Pero él entendió que los grandes avances llegan justo cuando no tienes ganas de hacer nada. Cuando estás cansado, frustrado, cuando nadie te ve, cuando todo parece estar en tu contra, y tú decides avanzar igual. Ahí es cuando estás usando tu arma más poderosa, tu voluntad. Porque cualquiera puede hacer las cosas cuando se siente inspirado. Pero solo los que han entrenado su mente son capaces de moverse incluso cuando no hay motivación, cuando no hay resultado inmediato, cuando todo en su cabeza le dice que pare. Y es que esta arma no grita. No necesita mostrar fuerza bruta. Es silenciosa, firme, constante. Actúa sin drama. Sin pedir permiso. Y lo más impresionante es que cada uno de nosotros la tiene al alcance. Solo que pocos están dispuestos a activarla cuando más se necesita. Él dejó de buscar caminos fáciles. Dejó de esperar señales externas.
Empezó a confiar en una sola cosa, su decisión de no fallarse a sí mismo, sin importar cómo se sintiera. Y eso lo hizo imparable. Porque mientras otros esperaban el momento perfecto, él lo creaba. Mientras otros se distraían con excusas, él se volvía más enfocado. Mientras otros paraban, él seguía. Y no porque fuera más fuerte físicamente, sino porque había aprendido a usar su mente como un arma, no como una barrera. Cuando haces del compromiso personal una costumbre, tu forma de pensar cambia. Ya no necesitas que alguien te presione. No te detiene el cansancio, ni el miedo, ni el fracaso. Porque tu mente ya no está programada para buscar comodidad, está entrenada para buscar crecimiento. Eso es lo que hizo la diferencia en su vida. Él no era invencible. Tampoco era inmune al dolor. Pero había decidido que nunca más se permitiría retroceder sin haberlo dado todo. Y esa decisión lo cambió. Porque cuando repites ese tipo de esfuerzo una y otra vez, levantarte cuando nadie lo espera, entrenar cuando tu cuerpo está al límite, hacer lo que dijiste que harías sin excusas, no solo construyes fuerza física. Construyes una nueva identidad. Empiezas a verte como alguien confiable. Alguien que no necesita promesas, solo acción. Alguien que no se rinde porque ya no lo tiene en su vocabulario. Esa arma mental, esa voluntad imparable, no se forma en la comodidad. Se forja en el fuego. Y con el tiempo, lo transforma todo. Tu forma de hablar. Tu forma de pensar. Tu manera de mirar un reto y decir, no sé cómo lo haré, pero sé que no voy a rendirme. Esa es la verdadera arma. No se ve, no se toca, pero es capaz de destruir cualquier excusa que se cruce en tu camino. Al final, todo se reduce a esto, tu capacidad de seguir cuando nadie lo haría. No se trata de tener más tiempo, más recursos o más talento. Se trata de tener una mente entrenada para resistir la presión, para ignorar la duda, para actuar incluso con miedo. Él entendió que su arma más poderosa no era su cuerpo, era su mente decidida, su compromiso silencioso, su disciplina diaria. Y eso no es algo que se enciende una vez. Es algo que eliges todos los días, en cada decisión pequeña. Cuando suena la alarma y no quieres levantarte. Cuando llega el cansancio y tu cuerpo pide parar. Cuando nadie está mirando y podrías bajar el ritmo sin que se note. Ahí es donde realmente entrenas tu poder. Porque esa arma no se oxida, no se agota, no se rompe. A menos que tú decidas dejar de usarla. Y si eliges mantenerla activa, si decides que no vas a fallarte aunque sea más fácil rendirte, entonces no hay obstáculo que no puedas enfrentar. Tu voluntad es tu motor. Tu mentalidad es tu escudo. Tu decisión diaria es tu ventaja. Mientras otros esperan motivación, tú ya estás en movimiento. Mientras otros hablan de lo que harán, tú ya lo estás haciendo. Mientras otros miran los límites, tú los estás rompiendo. Porque dominaste la única herramienta que nadie puede quitarte. Tu mente entrenada para avanzar, sin excusas y sin pausa. Capítulo 8. El talento no es suficiente desde pequeños. Nos hacen creer que el talento es lo más importante. Que quien nace con habilidades tiene ventaja. Que si no eres naturalmente bueno, mejor ni lo intentes. Pero esa idea es falsa. Él lo comprobó en carne propia. El talento te puede poner al frente, pero solo la disciplina te mantiene ahí. Conoció personas brillantes, rápidas, fuertes, que se apagaron con el tiempo porque confiaban demasiado en su facilidad. Mientras tanto, él, sin destacar al inicio, empezó a construir algo más resistente que el talento: carácter. No importaba si tenía menos fuerza, menos velocidad, menos conocimientos. Lo que tenía era una capacidad brutal de insistir, de aprender, de fallar sin rendirse. Y eso, aunque nadie lo notara al principio, empezó a marcar la diferencia real. Porque el talento se relaja. La disciplina nunca. El talento espera las condiciones perfectas. La disciplina actúa todos los días. El talento se cansa cuando no ve resultados. La disciplina se mantiene aunque todo vaya en contra. Él entendió que el verdadero valor está en lo que haces cuando no te sale fácil. En cómo te enfrentas a lo que no dominas.
en cómo decides ser mejor, aunque nadie te lo exija. Y así, paso a paso, fue superando a muchos que alguna vez parecieron intocables. Porque el talento puede abrirte una puerta. Pero es tu voluntad la que decide si cruzas o no. La diferencia real no está en quien es más hábil. Está en quien aguanta más tiempo haciendo lo correcto, incluso cuando no ve resultados inmediatos. Él entendió que tener talento puede ser un punto de partida, pero no una excusa para no exigirte. De hecho, vio como muchos talentosos caían justo por eso. Se confiaban tanto en su facilidad, que nunca se endurecían en el proceso. Mientras ellos evitaban el dolor, él lo buscaba. Mientras ellos se saltaban lo difícil, él lo enfrentaba. Mientras ellos esperaban sentirse listos, él simplemente avanzaba. Y con el tiempo, eso construyó algo que ningún talento podía igualar: resistencia mental. No era el más dotado, pero era el más disciplinado. No era el más rápido, pero era el más constante. No siempre ganaba, pero nunca se rendía. Y eso cambió todo. Porque cuando otros se cansaban de intentar, él seguía. Cuando otros necesitaban que alguien los empuje, él se empujaba solo. Y cuando otros se rendían por no ver resultados, él confiaba en el proceso. Ese tipo de mentalidad no depende de tus habilidades. Depende de tus decisiones. Y al final, eso es lo que realmente te hace crecer. Lo que eliges hacer cuando nadie te obliga, cuando no es fácil, y cuando todo en ti te pide parar. Él no necesitaba que alguien lo aplauda para dar el siguiente paso. No entrenaba por aprobación. No avanzaba por reconocimiento. Lo hacía porque sabía que nadie más iba a construir su carácter por él. Muchos esperan ser descubiertos. Esperan que alguien los vea, que les dé una oportunidad, que les diga tú puedes. Pero eso no le interesaba. Porque mientras otros esperaban, él ya estaba en movimiento. Y en ese proceso entendió algo poderoso. El talento puede brillar en el momento, pero el esfuerzo brilla toda la vida. El talento se nota cuando estás fresco. La disciplina se nota cuando estás roto y aún así lo intentas. El talento puede darte una ventaja inicial. Pero la voluntad forjada con constancia y sacrificio te convierte en alguien que no se puede reemplazar. Él no quería depender de un buen día. Quería poder rendir, incluso en los peores. Y eso solo se consigue entrenando más allá de lo cómodo, más allá de lo que se ve. Los grandes no son los más dotados. Son los que trabajan en silencio cuando nadie los ve, cuando no hay likes, ni premios, ni cámaras. Y en ese silencio, mientras los demás dormían, él se construía. No se trataba de ser talentoso. Se trataba de volverse imparable. Con el tiempo, el talento envejece. La fuerza se desgasta. La energía varía. Pero hay algo que no se oxida: la disciplina construida con años de esfuerzo consciente. Eso es lo que lo mantuvo firme cuando muchos abandonaban. No era un don especial. Era la decisión de superarse cada día, incluso cuando nada salía bien. Porque en la vida real, no gana el más talentoso. Gana el que más aguanta. El que aprende más rápido. El que se levanta más veces. Gana el que no se rinde cuando las cosas se vuelven injustas, lentas o dolorosas. Él fue superado muchas veces en velocidad, en fuerza, en técnica. Pero rara vez fue superado en determinación. Porque mientras otros buscaban resultados, él buscaba transformarse a través del proceso. Y eso lo volvió peligroso. Imparable. Diferente. Cuando alguien le decía tienes suerte, él solo sonreía. Porque sabía que esa suerte tenía nombre. Se llamaba trabajo diario, esfuerzo invisible y dolor sostenido con propósito. El talento puede darte la chispa. Pero solo tu carácter enciende el fuego que no se apaga. Capítulo 9. Poco común. Entre lo poco común llegar a ser bueno en algo ya es difícil. Destacar entre los demás requiere esfuerzo. Pero hay un nivel más arriba, uno al que casi nadie aspira. Ser extraordinario e incluso entre los mejores. Ese fue su nuevo objetivo. No conformarse con ser parte del grupo de los disciplinados.
No relajarse por estar rodeado de personas fuertes o exitosas. Quería ir más allá. Ser el que sobresale en ese grupo también. Porque muchos que logran cierto nivel de excelencia, se detienen. Piensan, ya llegué. Se comparan con los que están por debajo y eso los tranquiliza. Pero él no. Él no medía su progreso por lo que hacían los demás. Se medía por lo que sabía que aún podía dar. Y esa mentalidad lo llevó a otro plano. Mientras los demás celebraban su rendimiento, él se hacía preguntas incómodas. ¿Esto es todo lo que puedo lograr? ¿Estoy trabajando como el mejor, o solo lo suficiente para parecerlo? Y ahí está la diferencia. El promedio es cómodo. Lo poco común es exigente. Pero lo poco común entre lo poco común, es despiadado consigo mismo. Es un estándar que no se ajusta al entorno. Es un compromiso que no depende de si los demás lo ven o no. Es un nivel en el que ya no compites con nadie, más que con tu propia versión anterior. Muchos llegan lejos y se relajan. Se acostumbran a escuchar elogios, a recibir respeto, a estar arriba. Y sin darse cuenta, dejan de empujar sus propios límites. Pero él no estaba interesado en mantener su posición. Estaba obsesionado con evolucionar. No importaba si lo reconocían o no. No entrenaba para impresionar. Entrenaba para sostener una promesa que se hizo a sí mismo. No dejar nunca que su mejor versión se quedara en el pasado. Mientras otros usaban sus logros como excusa para descansar, él los usaba como presión para no quedarse atrás. Porque sabía que cada nuevo nivel traía una nueva exigencia. Y que quedarse quieto, aunque estés adelante, es otra forma de retroceder. No importaba si había hecho más que otros. Se preguntaba, ¿estoy haciendo más que yo ayer? ¿Estoy exigiéndome como si todavía no hubiera demostrado nada? Esa mentalidad es rara, incómoda, difícil de sostener. Pero es justo ahí donde se construye lo poco común entre lo poco común. No es un lugar cómodo. Es un estándar invisible. Una competencia silenciosa con uno mismo. Una forma de vivir en la que ya no te defines por lo que lograste, sino por lo que aún estás dispuesto a dar. La mayoría de personas que llegan lejos terminan buscando reconocimiento. Quieren que los validen, que los aplaudan, que les digan, eres el mejor. Pero él entendió algo que pocos aceptan. Cuando estás realmente comprometido con la excelencia, no necesitas testigos. Porque lo poco común entre lo poco común no se mide en premios, ni en likes, ni en medallas. Se mide en detalles que nadie ve. ¿Estás cuidando tu disciplina cuando nadie te observa? ¿Estás entrenando cuando no tienes motivación? ¿Estás haciendo lo mejor aunque ya seas bueno? La diferencia es sutil pero poderosa. Los buenos hacen lo necesario. Los excelentes hacen lo difícil. Y los que están más allá, hacen lo imposible parecer normal. No se trata solo de ganar. Se trata de cuánto estás dispuesto a sostener un estándar cuando todos alrededor bajan el ritmo. Cuando ya no tienes competencia externa. Solo queda enfrentarte contigo mismo. Y ahí es donde nacen los que marcan historia. No porque sean perfectos, sino porque están dispuestos a vivir con incomodidad constante para alcanzar lo extraordinario. Mientras otros celebran haber llegado. Ellos ya están buscando el siguiente límite para romperlo. Cuando todos te dicen que ya hiciste suficiente. Cuando te piden que bajes el ritmo. Cuando incluso los mejores a tu alrededor están conformes. Ahí es donde aparece una pregunta que lo cambió todo. ¿Estás dispuesto a ser diferente incluso entre los diferentes? Eso no se trata de arrogancia. Se trata de no vivir limitado por el estándar de otros, aunque esos otros también sean grandes. Se trata de no esperar validación. Se trata de entrenar en la oscuridad sin necesidad de aplausos. Porque en ese nivel, ya no hay guías, ni estructuras, ni rutinas comunes. Tú mismo te vuelves tu juez más duro, tu entrenador más exigente y tu única competencia real. Es un compromiso que no se apaga. Una exigencia que no se negocia. Una decisión de vivir con disciplina brutal, aun cuando podrías relajarte. Y lo más poderoso de todo.
Nadie lo exige, nadie lo obliga. Es una elección. Todos los días. Eso es lo que te vuelve poco común entre lo poco común. No tu fuerza. No tu historia. No tu talento. Tu voluntad de nunca conformarte. Capítulo 10. El poder del fracaso. El fracaso tiene mala fama. Nos enseñan a evitarlo, a temerlo, a esconderlo. Pero él aprendió algo diferente. El fracaso no es el enemigo, es el entrenador más duro y más honesto que existe. Cada caída, cada error, cada humillación, fue una oportunidad disfrazada de derrota. Porque mientras otros huían del fracaso, él lo enfrentaba con los ojos abiertos. Sabía que fallar duele, pero entendió que ese dolor, si lo usas bien, te da claridad. Te muestra en que eres débil. Te enseña lo que nadie más te diría. Mientras algunos veían sus errores como vergüenza, él los veía como lecciones personalizadas. Porque el fracaso no te destruye, lo que te destruye es no aprender nada de él. Y esa fue su ventaja. Falló más veces que la mayoría, pero cada caída fue un paso más hacia una mente más fuerte. El éxito puede inflarte el ego. El fracaso te rompe. Y si sobrevives, te reconstruye mejor. Así que dejó de temerle. Y empezó a buscarlo. A estudiar cada tropiezo como si fuera un mapa. Y eso lo hizo más inteligente. Más estratégico. Más peligroso. No porque evitara fallar, sino porque aprendió a fallar hacia adelante. El fracaso, cuando lo enfrentas con humildad, te revela más de ti mismo que cualquier victoria. Te muestra tus puntos ciegos, tus excusas favoritas, tus límites reales. Y sobre todo, te quita la máscara. Porque ahí, cuando todo sale mal, no hay personaje que sostener. No hay forma de pretender. Solo estás tú, desnudo frente a tu verdad. Él aprendió a ver ese momento como una oportunidad de oro. Mientras otros buscaban distraerse o culpar, él se preguntaba, ¿qué parte de mí no estaba lista? ¿Qué debo mejorar para que esto no vuelva a pasar? Y esas preguntas, aunque duelen, te hacen crecer más que 1000 elogios. No era masoquismo. Era inteligencia emocional brutal. Una forma de mirar el fracaso no como algo que te aplasta, sino como una herramienta que te afila. Porque entendió que el fracaso no es el final. Es el filtro. El que separa a los que solo quieren resultados, de los que realmente están dispuestos a transformarse. Y él eligió lo segundo. Por eso, en cada error, buscaba respuestas. No culpables. Por eso, cada vez que se caía, se levantaba con una versión más peligrosa de sí mismo. Cada vez que fallaba, no solo aprendía algo nuevo, se volvía más resistente, más frío, más enfocado, porque entendió que el fracaso no solo te enseña, también te endurece. Y eso es lo que la mayoría no soporta. La incomodidad de fallar en público, el peso de intentarlo de nuevo sin garantías. La duda constante de si estás perdiendo el tiempo. Pero él lo aceptó. Sabía que el fracaso no lo hacía débil. Lo hacía real. Mientras otros se rendían tras una caída, él se reconstruía con los pedazos. Y lo hacía sin necesidad de que alguien lo alentara. Porque ya no necesitaba motivación externa. Solo necesitaba recordar el propósito. Y eso lo volvía peligroso. Porque no importaba cuántas veces lo derribaran. Él ya había decidido levantarse cada una de ellas. No tenía miedo de equivocarse, porque sabía que en cada error estaba enterrado un nuevo nivel de sí mismo. Uno que solo salía a la luz si pasaba por el fuego. Y cada fracaso, por más pequeño o humillante, era fuego. Por eso los aceptaba. Los estudiaba. Y los usaba para construir una mente que ya no dependía del resultado, sino de su capacidad de resistir, adaptarse y volver a atacar. El fracaso no tiene compasión. Te golpea cuando menos lo esperas. Te desnuda frente a tus miedos. Y si no estás preparado, te rompe. Pero si aprendes a enfrentarlo,
Si entiendes que está ahí para moldearte, entonces cada tropiezo se convierte en un peldaño. Él no solo aprendió a aceptar el fracaso, aprendió a buscarlo. No porque quisiera perder, sino porque sabía que en el proceso de fallar estaba el verdadero crecimiento. Y esa mentalidad es rara. Va contra todo lo que nos enseñaron. Porque a la mayoría le enseñaron a evitar errores, a tomar solo caminos seguros, a no exponerse. Pero vivir así es vivir en jaula. Tal vez cómoda, pero jaula al fin. Él eligió lo contrario. Arriesgar, intentar, fallar, y levantarse con más hambre que antes. Porque entendió que los verdaderamente fuertes no son los que nunca fallan. Son los que no dejan que el fracaso les quite el paso. No importa si el mundo te ve caer. No importa si todos creen que perdiste. Si tú decides seguir. El juego no ha terminado. Y esa fue siempre su ventaja. El fracaso no lo detenía. Lo transformaba. Capítulo 11. ¿Qué pasaría si la mayoría de personas se ponen un techo sin darse cuenta? Dicen no puedo, no soy así, eso no es para mí. Y con esas palabras, firman su propia limitación. Pero él se hizo una pregunta distinta. No preguntó ¿qué tengo que perder? Preguntó ¿qué pasaría si me atreviera a ir más allá? Y esa sola pregunta, repetida todos los días, le permitió romper barreras mentales que lo habían contenido toda su vida. ¿Qué pasaría si entrenara más fuerte que todos? ¿Qué pasaría si en lugar de evitar el dolor, lo enfrentara de frente? ¿Qué pasaría si dejara de compararme y empezara a competir solo conmigo? No buscaba respuestas inmediatas. Solo quería vivir bajo esa idea. Dejar de limitarse por lo que parecía lógico. Porque entendió que casi todo lo que nos detiene es mental. Miedo al qué dirán. Miedo a fallar. Miedo a no ser suficiente. Pero, ¿qué pasaría si ese miedo en lugar de bloquearte, te empujara? Eso fue lo que cambió su forma de actuar. No necesitaba garantías. No pedía permiso. Solo se preguntaba, ¿y si lo intento igual? ¿Y si llego más lejos de lo que creo? Y así empezó a descubrir algo poderoso. El límite real no estaba en su cuerpo, ni en su entorno. Estaba en su cabeza. Las personas suelen esperar tener todo resuelto para empezar. Quieren motivación, confianza, recursos, aprobación. Pero él entendió que si esperas todo eso, nunca empiezas. Así que decidió actuar primero. Y dejar que las respuestas llegaran en el camino. ¿Qué pasaría si me muevo aunque no esté listo? ¿Qué pasaría si ignoro las voces que dicen que no puedo? ¿Qué pasaría si, por una vez, me tomo en serio? Esas preguntas lo llevaban a lugares incómodos. Lo obligaban a salir de la excusa, del papel de víctima. Y lo empujaban directo hacia el esfuerzo. Porque, al final, el problema no es que no tengas el potencial. Es que ni siquiera te das el permiso de probarlo. Y eso fue lo que él se negó a aceptar. Que su historia quedara escrita por los miedos que no enfrentó. Por eso, cada vez que dudaba, cada vez que sentía que no podía más, volvía a preguntarse, ¿y si lo intento igual? ¿Qué pasaría si no me rindo esta vez? Y en esa pregunta, aunque simple, había algo poderoso. Una invitación a descubrir quién realmente podía llegar a ser. Porque tal vez lo único que te separa de esa mejor versión de ti es que no te has atrevido a imaginarla de verdad. En algún momento, vas a mirar hacia atrás. Vas a repasar todo lo que hiciste y todo lo que decidiste no hacer. Y ahí es donde entra la pregunta más brutal de todas. ¿Qué habría pasado si lo hubiera intentado? Esa pregunta no duele por lo que perdiste, sino por lo que ni siquiera llegaste a conocer de ti mismo. Por eso él se prometió algo. No dejar espacio para ese tipo de arrepentimientos. No vivir con la duda de lo que podría haber sido. Así que cada día se desafiaba. No porque tuviera ganas, sino porque entendía que el verdadero vacío no es fallar,
Es quedarte con las ganas de haber peleado por más. Y ahí es donde esta pregunta se vuelve peligrosa. Porque si te la tomas en serio, te obliga a actuar. No puedes decir qué pasaría si lo doy todo. Y seguir viviendo a medias. No puedes decir qué pasaría si cambio. Y seguir con los mismos hábitos. Esa pregunta te arrincona. Te obliga a dejar la comodidad. Te enfrenta con tu potencial. Y si la escuchas de verdad, te cambia la vida. Porque ya no puedes ignorar la posibilidad de algo más grande. Y eso es libertad. La libertad de vivir con intención, no por inercia vivir preguntándote qué pasaría si. No es una fantasía. Es una forma de mantener viva la ambición. De no conformarte con lo cómodo. De mirar lo que te asusta y avanzar igual. Porque lo que realmente te cambia no es hacerlo fácil, sino elegir lo difícil sabiendo que vale la pena. Él no tenía todas las respuestas. No tenía garantías. Ni siquiera tenía apoyo muchas veces. Pero tenía algo que muy pocos tienen. Una mente que no se rendía en la primera caída. Una mente entrenada para resistir el dolor. Para levantarse sin aplausos. Para avanzar en silencio. Solo con una idea ardiendo por dentro. ¿Y si sí lo logro? ¿Y si sí soy capaz? Eso lo volvió distinto. Porque mientras muchos se quedaban atrapados en el no puedo, él ya estaba ejecutando. No porque fuera especial, sino porque había decidido vivir sin frenos mentales, sin excusas heredadas, sin miedo a descubrir su verdadero límite. Y eso cambió todo. Así que ahora la pregunta es para ti. ¿Qué pasaría si hoy decides ir más allá? ¿Qué pasaría si esta vez no te saboteas? ¿Si esta vez no te rindes? ¿Si esta vez lo das todo de verdad? Tal vez no lo sepas. Tal vez nadie pueda decírtelo. Pero hay una forma de averiguarlo. Empieza ahora. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay algo que ya no está dispuesto a seguir igual. Tal vez fue una palabra. Tal vez fue una historia. Pero algo hizo clic. Y si eso pasó, no lo dejes ahí. No dejes que esta energía se pierda con las distracciones de siempre. Compártela. Hay alguien que te rodea que también lo necesita. Alguien que tal vez no lo dice, pero está buscando ese mismo impulso. Y si este contenido te tocó, dale like. Pero más que eso, comenta. Quiero saber si hoy es tu punto de partida. Si decidiste dejar de postergar. Si decidiste dejar de ser tu propio límite. Escribe abajo. Hoy empiezo. O escríbelo como tú quieras, pero que quede claro que este día marcó un antes y un después. Y si alguna parte de todo esto te sirvió, compártela con alguien más. Porque si esto te hizo bien a ti, también puede hacerlo por otros. Gracias por llegar hasta el final. Ahora sí, es tu turno. Haz que valga la pena.